Si tú estás aquí es por algo que ya te llamó la atención, porque una cosa es olvidar algo de vez en cuando y otra muy distinta es empezar a notar que te pasa cada vez más seguido, que entras a un lugar y te quedas en blanco, que ibas a decir algo y de pronto desaparece, que estás hablando y no encuentras una palabra que sabes perfectamente pero que no sale, que alguien te cuenta algo y a los minutos ya no recuerdas bien. Pero lo más importante, que esto ya no es una vez ni dos, ya es algo que empieza a repetirse. Y cuando eso pasa, la mayoría de las personas hace exactamente lo mismo, lo va a justificar. Es que estoy cansado, traigo muchas cosas en la cabeza, es que es el estrés y es normal. Pero aquí es donde tienes que poner mucha atención, porque cuando la memoria empieza a fallar de forma repetida, no es solo un tema de distracción. Eso ya es una señal de que algo en el cerebro ya no está funcionando bien y ya no está funcionando igual. Y no te estoy hablando de algo abstracto, te estoy hablando de procesos muy concretos que están cambiando. Cómo tu cerebro va a registrar la información, cómo la guarda y cómo la recupera cuando tú la necesitas. Porque la memoria no es solo una cosa, no es tengo buena memoria o tengo mala memoria. Es un sistema completo que va a depender de varias áreas del cerebro trabajando al mismo tiempo. Y cuando una pieza empieza a fallar, lo que tú percibes son esos pequeños errores que al inicio van a parecer insignificantes. Pero aquí va a venir algo importante. Tu cerebro no es muy bueno adaptándose. Entonces, cuando algo empieza a fallar, no se apaga de golpe. Va a compensar y hace más esfuerzo, usa otras rutas y se apoya de otras funciones. Y por eso al principio no se siente tan grave, porque sigues funcionando normal, pero funcionar no es lo mismo que estar igual. Y ese es el punto que nadie ve, porque mientras tú sigues con tu vida pensando que todo está más o menos bien por dentro, el proceso ya empezó y ese proceso no ocurre de un día para otro. No te levantas un día sin memoria, empieza poco a poco, gradual, con detalles, con fallos pequeños, con cambios que puedes realmente explicar, hasta que un día ya no es tan fácil ignorarlo. Y en este video no te voy a hablar en términos complicados, pero tampoco te voy a dar explicaciones vacías. Te voy a ir explicando paso a paso qué está pasando en tu cerebro cuando empiezas ya a olvidar cosas, qué partes se van a afectar primero, por qué algunos recuerdos se conservan y otros no, por qué puedes recordar el pasado pero fallar en lo más reciente y cómo va cambiando esto conforme vaya avanzando. Y no es para asustarte, es para que lo entiendas, porque cuando entiendes lo que realmente está pasando, dejas de pensar que eso es normal y empiezas a ver lo que realmente está ocurriendo. Y eso puede cambiar completamente la forma en la que lo estás viendo hoy. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si esto que estás escuchando ya te hizo ruido, quédate en el video, porque en este canal no te voy a hablar complicado, te voy a explicar lo que está pasando en tu cuerpo de forma clara y directa, con lógica médica que realmente puedas entender. Y este video no está aislado, forma parte de toda una serie donde estamos hablando del cerebro, de lo que pasa cuando empieza a cambiar, aunque tú sientes que todo está igual. En el video anterior hablamos de mareo, de cuando ya no es normal y de cómo muchas personas lo viven todos los días sin entender qué está pasando realmente. Y este es el siguiente paso y te lo voy a dejar aquí arriba, porque si algo empieza a fallar en el cerebro no se queda en un solo síntoma, va a empezar a manifestarse de diferentes formas. Y la memoria es una de las más evidentes, pero también de las más ignoradas. Así que si quieres entender esto completo, no te quedes solo con este video. Revisa toda la serie porque cada video te va dando una pieza distinta del mismo problema. Y si este contenido te está ayudando a ver las cosas que antes no entendías, guárdalo y sígueme porque lo que viene a continuación no es información suelta. La voy a dividir en bloques y cada bloque vas a ir entendiendo una parte específica de lo que está pasando en tu cerebro para que no te quedes con dudas y sobre todo para que no lo sigas interpretando mal. Ahora, vamos paso a paso. Entramos al bloque 1 y antes de pensar que se te está olvidando todo, hay algo que necesitas entender. La memoria no falla completa, va a fallar por partes. Y lo primero que suele cambiar no es lo que recuerdas de hace años, es lo más reciente. Lo que acabas de hacer, lo que te acaban de decir y lo que estabas pensando hace unos segundos. Y eso que normalmente dirías, es que lo tenía, pero se me fue. Eso tiene una explicación muy concreta.
porque hay una parte del cerebro que se va a encargar de tomar la información completamente nueva y la va a convertir en un recuerdo que puedas guardar. Y esa transición de lo que estás viviendo en este momento a algo que puedas recordar después no es automática. Va a depender de estructuras muy específicas que van a trabajar todo el tiempo sin que tú te des cuenta. Y cuando esas estructuras empiezan a fallar, lo primero que se afecta en esa memoria reciente. Y cuando esas estructuras empiezan a fallar, lo primero que se va a afectar es esa memoria reciente. Por eso pasa algo muy característico. Puedes recordar perfectamente algo de hace muchos años, una conversación, una cara o un evento, pero no recuerdas lo que hiciste hace un rato. Y eso confunde mucho porque piensas, si me acuerdo de lo de antes, entonces estoy bien, pero no. Son sistemas completamente distintos y cuando empieza este tipo de falla no se siente como que perdí la memoria, se siente como pequeños errores. Olvidas a qué ibas, repites algo que ya dijiste, no retienes una instrucción sencilla y te cuesta seguir una conversación larga. Y todo eso no ocurre porque sí, va a ocurrir porque la parte del cerebro que maneja la memoria reciente ya no está procesando igual. Y este es el punto clave, no es que no tengas memoria, es que tu cerebro ya no está convirtiendo bien lo que estás viviendo en algo que puedas recordar después. Y eso es donde empieza todo. Y ahora sí, entramos al bloque 2. Ahora, hay otro cambio que suele aparecer y es de los más frustrantes, porque no es que no sepas, es que no sale. Sabes perfectamente lo que quieres decir, tienes la idea muy clara, la tienes en la punta de la lengua, pero la palabra nada más no aparece. Entonces te quedas en pausa, la buscas, la rodeas e intentas explicarla de otra forma. Y muchas veces terminas diciendo, no importa, luego me acuerdo. Pero ese momento tiene una explicación muy concreta, porque una cosa es tener la información guardada y otra muy distinta es poder acceder a ella en el momento exacto en la que tú la necesitas. Y ese acceso no depende solo de la memoria, va a depender de cómo diferentes áreas del cerebro se van a comunicar entre sí, principalmente zonas del lenguaje con zonas de la memoria y con áreas que organizan lo que vas a decir. Es como si tuvieras una biblioteca completa, pero el sistema para encontrar los libros va a empezar a fallar. Los libros están ahí, no se han borrado, pero tardas más en encontrarlos o simplemente no aparecen cuando los necesitas. Y por eso pasa algo muy característico. No es que olvides el concepto, olvidas la forma en cómo se tiene que expresar. Te cuesta encontrar nombres, palabras específicas y frases completas, o empiezas a usar términos más generales. Eso, la cosa, lo que te dije, porque tu cerebro está intentando compensar una dificultad en recuperar la información precisa. Y aquí es donde muchas personas se van a confundir, porque es cuando dicen, sí lo sabía, entonces estoy bien, pero no necesariamente, porque el problema no siempre es perder la información, a veces es no poder acceder a ella cuando realmente la necesitas. Y cuando esto empieza a pasar con más frecuencia, ya no es un evento aislado, eso ya es un patrón, un cambio en tu cerebro que no está recuperando la información. Y eso también forma parte del proceso. Entramos al bloque 3 y hasta ahora hablamos de dos cosas. Primero, que lo reciente es lo que más falla. Y segundo, que a veces sabes algo, pero no lo puedes expresar. Pero hay un tercer cambio que muchas personas no identifican porque no se siente como un olvido, se siente como falta de concentración. Y aquí es donde se vuelve más sutil, pero también muy importante. Porque antes de que un recuerdo exista, primero tiene que registrarse. Entonces tu cerebro necesita poner atención, procesar y fijar la información para después poder guardarla. Y si eso no ocurre bien, no hay nada que recordar después. Y por eso pasa algo muy característico. Alguien te explica algo y a los minutos ya no lo tienes claro. Lees algo y tienes que volver a leerlo porque no te quedó claro. Estás en una conversación y pierdes el hilo constantemente y fácilmente. No porque no entiendas, sino porque no logras sostener la información en el tiempo suficiente para que se convierta ya en un recuerdo. Y esto no es solo me distraigo mucho, es un cambio en cómo tu cerebro está manejando la atención y la retención, porque la memoria y la atención no son cosas separadas, van a trabajar juntas. Si la atención falla, la memoria también va a fallar. Y aquí es donde mucha gente se va a confundir otra vez, porque dicen, no es memoria, es que no pongo atención, pero en realidad eso ya forma parte del mismo problema, porque si tu cerebro no logra sostener la información en el momento preciso, no la puede guardar para después.
Y eso va a provocar algo muy claro. Sientes que todo se te olvida, pero en realidad muchas cosas nunca se guardaron bien desde el inicio. Y ese cambio no es menor. Esa ya es una señal de que el proceso completo de la memoria ya no está funcionando bien y ya no está funcionando igual. Y aquí ya no hablamos solo de olvidar, ya estamos hablando de cómo tu cerebro está dejando de registrar la información como lo hacía antes. Entramos al bloque 4 y hasta aquí ya vimos tres cosas. No registras igual lo nuevo, te cuesta recuperar lo que ya sabes y no retienes la información como antes. Pero hay un punto en el que este deja de sentirse como memoria y empieza a sentirse como algo más difícil de explicar. Pierdes claridad, te cuesta organizar lo que piensas, te tardas más en tomar decisiones, cosas simples y se sienten mucho más pesadas. Antes resolvías rápido, ahora necesitas mucho más tiempo. Y antes podías hacer varias cosas al mismo tiempo y ahora te saturas mucho más fácil. Y esto ya no es solo memoria. Aquí ya entran otras áreas del cerebro que se van a encargar de ordenar, de priorizar y de ejecutar lo que estás pensando. Es como si antes tuvieras todo bien estructurado y ahora esa estructura empieza a desordenarse. Y no es que no entiendas, es que te cuesta procesar con la misma velocidad y la misma claridad. Y por eso empiezan a aparecer cosas como que te cuesta seguir instrucciones con varios pasos. Pierdes el orden de lo que estabas haciendo. Te distraes con más facilidad y te toma más esfuerzo concentrarte en algo continuo. Y esto muchas veces pasa completamente desapercibido porque no lo identificas como memoria, pero en realidad forma parte del mismo proceso, porque la memoria no va a trabajar sola, va a depender de que el cerebro pueda organizar bien la información y darle una estructura, y también usarla en el momento adecuado. Y cuando eso empieza a fallar, lo que tú sientes no es solo que olvidas, sientes que ya no piensas igual. Y ese es un punto muy importante, porque aquí el cambio ya no es solo en los pequeños detalles, va a empezar a afectar cómo funcionas en el día al día. Y cuando eso ocurre, ya no es algo aislado, eso ya es una señal de que varias funciones del cerebro ya no están trabajando con la misma eficiencia. Y ahora sí, entramos al bloque 5. Y hasta este punto ya no estamos hablando de un solo cambio. No es solo memoria reciente, no es solo dificultad para encontrar palabras, no es solo atención y no es solo claridad mental. Es como todo empieza a desconectarse entre sí, porque tu cerebro no trabaja por partes aisladas, funciona como una red. Diferentes áreas comunicándose todo el tiempo para que tú puedas pensar, hablar, recordar y actuar sin darte cuenta. Pero cuando esa comunicación ya empieza a fallar, no pierdes una función completa, pierdes la coordinación entre ellas. Y por eso empieza a pasar algo muy característico. Tienes la idea, pero no logras organizarla bien. Empiezas con una frase y la cambias a la mitad. Te cuesta seguir el hilo de lo que estabas diciendo, aunque hace unos segundos lo tenías claro. Y estás haciendo algo y de pronto te desvías y cuando intentas retomar ya no sabes exactamente en qué punto ibas. Y no es que no puedas hacer las cosas, es que el proceso ya no es fluido, se vuelve más fragmentado, mucho más lento y más inestable. Y esto pasa porque la conexión entre las áreas del cerebro ya no está funcionando con la misma precisión. Y es como si antes todo estuviera sincronizado y ahora hay pequeños retrasos, interferencias, desajustes y aunque al inicio son sutiles, con el tiempo se van a volver muchísimo más evidentes. Y aquí ya no hablamos solo de olvidos, estamos hablando de cómo el cerebro empieza a perder eficiencia como un sistema completo. Y esto tiene algo importante, porque muchas personas en este punto van a decir, sí puedo, pero me cuesta más. Y eso es clave, porque cuando algo te cuesta más, pero antes no te costaba, eso ya no es normal, eso ya es adaptación. Es tu cerebro intentando mantener el funcionamiento a pesar de que algo ya cambió por dentro. Y ese esfuerzo extra es justo lo que hace que muchas personas no se den cuenta de lo que realmente está sucediendo, hasta que ya no es suficiente. Y llegamos al bloque 6. Y hasta aquí ya no estamos hablando de algo interno nada más. Ya empieza a notarse por fuera, porque mientras estos cambios van avanzando, hay un punto en el que dejan de ser pequeños detalles y empiezan a afectar lo que haces todos los días. Y aquí es donde muchas personas lo reconocen por primera vez, pero ya no están en el inicio. Empiezan a pasar cosas como que te cuesta seguir conversaciones largas, te pierdes en lo que estabas diciendo o necesitas que te repitan cosas con mayor frecuencia. Te equivocas en tareas que antes hacías en automático, cosas simples, cosas que ya tenías dominadas.
y te toma más tiempo resolver situaciones normales, decidir, organizarte y reaccionar. Entonces empiezas a depender más de recordatorios, de las notas, del celular, no como apoyo, sino como una necesidad. Y algo muy importante, las personas a tu alrededor ya empiezan a notarlo y te dicen, oye, esto ya te lo había dicho, eso ya me lo preguntaste, es que te estás confundiendo. Y eso ya te incomoda, porque tú sientes que sigues siendo tú, pero algo ya no está igual. Y aquí es donde cambia completamente la perspectiva, porque ya no es algo que solo tú percibes, ya es algo observable. Y cuando un cambio en el cerebro ya se empieza a notar en la forma en la que funcionas día a día, eso ya no es algo reciente, no empezó ayer, ya lleva tiempo desarrollándose y aunque no lo hayas identificado desde el inicio. Y ese es el punto clave de este bloque. Cuando esto ya afecta a tu vida diaria, el proceso ya avanzó más de lo que crees y no estás en el principio, estás en una etapa donde el cambio ya no es funcional. Entramos al bloque 7 y si llegaste hasta aquí ya puedes ver algo más claro. Esto no empezó hoy, no empezó cuando lo notaste, ni cuando alguien te lo dijo, ni cuando te preocupaste. Empezó muchísimo antes, porque el cerebro no cambia de golpe. No hay un momento exacto en el que de repente empieza a fallar. Lo que ocurre es un proceso muy lento, progresivo y silencioso, donde primero van a cambiar cosas pequeñas, casi imperceptibles. Después se van a ir acumulando y poco a poco empiezan a conectarse entre sí. Primero fue la memoria reciente, luego la recuperación de palabras, después la atención, la claridad y la organización, y la conexión entre funciones, y finalmente el impacto en tu día a día. Pero nunca se sintió como un solo problema, se sintió como cosas completamente separadas, con detalles sin relación. Y ese es el error más común, pensar que cada cosa es independiente, cuando en realidad todo forma parte de un mismo proceso, porque el cerebro no falla en una sola función aislada, va perdiendo eficiencia en diferentes áreas y eso empieza a manifestarse de diferentes maneras, hasta que un día todo empieza a tener sentido. Y ahí es donde entiendes que no eran eventos sueltos, eran señales, señales que estaban conectadas pero que no se veían así en su momento. Y aquí es donde este video cobra sentido completo, porque lo que estás viendo no es una lista de síntomas, es una secuencia. Un proceso que tiene lógica, que tiene progresión y que sigue un patrón. Y cuando entiendes ese patrón, dejas de pensar que te están pasando cosas raras y vas a empezar a ver que hay algo que ya viene cambiando desde hace mucho tiempo. Entramos al bloque 8 y hay algo que pasa casi siempre y es importante que tú lo entiendas. La mayoría de las personas no busca ayuda cuando empiezan los primeros cambios. No lo hacen cuando olvidan cosas recientes, no lo hacen cuando les cuesta encontrar palabras y tampoco lo hacen cuando pierden concentración, porque en esas etapas todo todavía se puede justificar, todavía puedes seguir funcionando, todavía puedes adaptarte, todavía puedes pensar que no es nada, pero aquí hay un punto en el que ya no es tan fácil ignorarlo y cuando los errores son más evidentes, cuando afectan lo que haces todos los días, cuando alguien más lo nota claramente, es ahí cuando la mayoría decide buscar qué es lo que está pasando. Y aquí es donde viene algo muy importante, porque muchas personas sienten que ese es el momento en el que empezó el problema, pero no, ese es el momento en el que se volvió evidente. El proceso ya llevaba tiempo, todo lo que vimos antes no apareció de golpe, se fue construyendo poco a poco mientras tú seguías con esa adaptación. Y por eso cuando alguien llega a este punto no está en el inicio, está en una etapa donde el cerebro ya pasó por muchos y varios cambios, aunque no se hayan reconocido en su momento. Y esto no es para asustarte, es para que entiendas algo muy claro. No necesitas esperar a que sea evidente para darte cuenta de que algo ya cambió, porque cuando lo evidente aparece es porque el proceso ya avanzó más de lo que parecía. Y ese es el punto donde la mayoría va a voltear a ver, pero no fue donde empezó. Y llegamos al final de este video. Y el problema no es olvidar algo, eso le pasa a cualquiera. El problema es cuando tu cerebro ya no está procesando, recordando y conectando la información como antes. Y tú sigues pensando que todo está bien, porque lo que viste en este video no son cosas aisladas, es todo un proceso que va a empezar sutil, que se puede justificar y que se puede ignorar,
pero que no aparece de un día para otro. Y si algo de todo esto te hizo sentido, no lo descartes, tampoco lo minimices, porque entender lo que está pasando, ese es el primer paso para dejar de interpretarlo mal. Y si este video te ayudó a ver algo que no habías notado, guárdalo. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, también compártele este video, porque muchas personas viven esto sin saber realmente lo que está pasando en su cuerpo. Y si quieres seguir entendiendo tu cuerpo de forma clara, sin explicaciones complicadas,